Good morning, good evening. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Les doy una muy cordial bienvenida desde la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, desde donde estamos retransmitiendo los diálogos públicos o entrevistas con las 5 personas candidatas para el puesto de director general de la OIT. Me llamo Anna Jarfel, soy representante permanente de Suecia en Ginebra y presidenta del Consejo de Administración de la OIT para el periodo comprendido entre junio de 2021 y junio de 2022. Como presidenta del Consejo, se me ha pedido que modere hoy y mañana las entrevistas públicas con las 5 personas candidatas para convertirse en el 11º director general de la OIT desde que se fundase la organización en 1919. El programa de entrevistas es el siguiente. Hoy entrevistaremos a los 3 candidatos siguientes en este orden. El señor Wombo de Togo, la señora Kang de la República de Corea y el señor Mdwaba de Sudáfrica. Las entrevistas de los otros 2 candidatos, el señor Vines de Australia y la señora Pénico de Francia, se realizarán mañana. Encontrarán información adicional sobre todas las personas candidatas en el sitio web del proceso electoral. Fue el Consejo de Administración quien solicitó estos diálogos públicos para que se fomentase la transparencia y el carácter incluyente de este proceso y para que más personas puedan conocer a los candidatos. El nuevo director general de la OIT asumirá su cargo el 1 de octubre de 2022. Se pueden seguir las entrevistas en directo en los 7 idiomas de trabajo de la OIT. Asimismo, se van a grabar y se publicarán en la web el viernes por la noche para quienes no hayan podido seguir estos debates en directo. Cada entrevista durará aproximadamente 80 minutos. Primero habrá una breve presentación de la persona candidata y después 16 preguntas, 8 de los representantes gubernamentales, 4 de los empleadores y 4 de los trabajadores. Los grupos han elegido a los representantes que formularán preguntas. El orden de las preguntas lo tienen en Internet y también lo verán en las pantallas. Les pido que estén preparados antes de su turno para garantizar que avance correctamente este proceso de entrevistas. Recuerdo también a quienes formulen preguntas que tienen que hacerlo de forma clara, concisa, precisa y no superar el límite de 1 minuto. Para que se respete el límite temporal, hay un cronómetro en la parte inferior de la pantalla. 10 segundos antes de que finalice el minuto se pondrá en ámbar el reloj y sonará un timbre. Espero que respeten todos el límite temporal y que no sea necesario interrumpir a nadie ni cuando formule una pregunta ni cuando conteste. Espero que les parezcan útiles estos diálogos públicos y que contribuyan a que se conozca más la labor de la OIT y que se comprenda mejor cómo ven el futuro de la OIT las personas candidatas, el futuro de esta organización que es la conciencia social de la comunidad internacional. Con esto vamos a empezar las entrevistas. Demos la bienvenida a la primera persona candidata, el señor Wombo, procedente de Togo. Le doy la palabra para que haga una breve presentación de su candidatura. Tiene la palabra. Se ha apagado el micrófono del señor Wombo, no le oyen los intérpretes. Thank you so much, Madam President. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señoras y señores, hace 60 años, cuando Martin Luther King pronunció su famoso discurso, yo era niño en Togo, en la zona rural de mi país, donde experimenté en mi propia piel las carencias, la frustración que trae consigo la pobreza y la exclusión social. Y hace 10 años era director general adjunto de la OIT y era el líder de una misión en Bangladesh. Y me vi ante las ruinas de Rana Plaza. Entonces me di cuenta de que el trabajo decente sigue siendo solo un sueño para millones de trabajadores, no solo en Bangladesh, sino en todo el mundo. Desde entonces
Nunca he dejado de trabajar a favor de la justicia social y por eso me presento hoy ante ustedes. Veo a la OIT en la vanguardia de los esfuerzos en materia de desarrollo sostenible. En cuanto a los aspectos económicos, sabemos que con el progreso científico y tecnológico actual hay muchas oportunidades económicas. Tenemos la cuestión de la modificación de los acuerdos comerciales, las mejoras constantes de la productividad, todos elementos que traen consigo más riqueza, más crecimiento económico, pero eso no trae necesariamente más puestos de trabajo y mejores puestos de trabajo. En cuanto a los aspectos medioambientales, desde que se celebrase el Acuerdo de París hasta Glasgow, sabemos que el mundo ha tomado muchas medidas, ha asumido muchos compromisos, pero sabemos que el mundo puede y debe hacer más. Porque en el centro de la sostenibilidad y del problema del cambio climático tenemos a la gente. Ese es el segundo tema. Paso ahora a la dimensión social. La COVID nos ha recordado la importancia del proceso de los objetivos de desarrollo sostenible y también nos ha recordado algo que puso sobre la mesa el proceso del futuro del mundo del trabajo, el aumento de la vulnerabilidad, el aumento de la desigualdad. Hay un 10% de la población que tiene el 66% de la riqueza mundial. También hay un proceso creciente de desglobalización en el mundo que empezó incluso antes de la COVID. Ese es el tercer tema. Cuando uno se para a reflexionar y analiza estas tres cuestiones, se da cuenta de que juntos los ciudadanos del mundo, los pueblos del mundo, podemos avanzar en esos tres ámbitos, avanzar de forma simultánea y en el buen sentido. Pero, por supuesto, para ello se necesita un nuevo pacto social a escala mundial y la OIT ocupa un buen lugar para desempeñar un papel importante para lograr esta nueva ambición. Esa es la visión que tengo, la ambición que tengo para esta organización. Y si se me elige, me aseguraré de que reformemos y modernicemos esta institución, también su corpus de normas, su mecanismo de control, y mi objetivo es contribuir a redinamizar el ámbito multilateral, algo que se necesita acuciantemente en el entorno actual para que la protección social y la justicia social ocupen un papel central en las políticas nacionales e internacionales, en la cooperación para el desarrollo, en todo lo relativo a los acuerdos financieros y comerciales, para que la justicia social no sea solo una posibilidad, sino un imperativo. En tercer lugar, quiero poner en marcha un programa sobre las cadenas de suministro, así como una iniciativa sobre la protección social universal. En quinto lugar, tenemos que seguir concentrándonos en la situación de los grupos vulnerables, en el sector informal, en el tema del trabajo forzoso, el trabajo infantil, el desempleo juvenil, el género, los trabajadores que corren el riesgo de perder su trabajo en el proceso de transición. Y paso a una sexta cuestión. Quiero adoptar una iniciativa especial para que la OIT haga mucho más en lo que se refiere a la transición justa, teniendo también en cuenta la idea de lograr un seguro que cubra las pérdidas de empleo en ese proceso de transición, pero tenemos que aumentar para ello nuestra capacidad de investigación y seguir reformando las estructuras de administración interna de esta casa. La presidenta, muchas gracias por esa presentación. Pasemos a la ronda de preguntas y respuestas. El primer representante que hará dos preguntas es el embajador Sniber de Marruecos en nombre de África. Adelante. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Oumbo, por presentarnos su visión y su estrategia como candidato para el puesto de director general de la OIT. Mi primera pregunta en nombre del Grupo Africano es la siguiente. Los jóvenes representan un 60% de los desempleados en África. ¿Cuál es su visión como candidato para el cargo de director general de la OIT para promover el empleo juvenil? ¿Y qué medidas multilaterales y multisectoriales podría poner en práctica la OIT en coordinación con otros organismos de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales para
salir vencedora de este desafío. La presidenta, una pregunta de una en una. Señor Ombo, ¿puede usted contestar a la primera pregunta? Muchas gracias, embajador. En lo que se refiere a la cuestión de los jóvenes y el multilateralismo, el tema del empleo juvenil es clave en un continente como el africano. Yo he sido primer ministro en un país africano, así que sé de lo que hablo y creo que esta cuestión tiene tres dimensiones. En primer lugar, en cuanto a la oferta, hay que garantizar que los jóvenes puedan desarrollar sus competencias y que eso esté acorde con las necesidades del mercado, por ejemplo, la formación en materia de aprendizaje, y tiene que haber financiación suficiente, porque hay estudios que dicen claramente que los jóvenes opinan en África que el principal problema es el acceso a la financiación para formarse. Y en cuanto a la demanda, tenemos que colaborar con los Estados miembros para asegurarnos de que el marco de políticas se modifique para alentar a que se creen empleos verdes con la flexibilidad suficiente. Además, el entorno fiscal tiene que adaptarse para atender las necesidades de los jóvenes. Tienen que contar con incentivos para poder crear sus propias empresas. Y los jóvenes son clave para un servidor en cuanto a la acción en África, al igual que el sector informal, por cierto. En cuanto al tema del multilateralismo, como ya dije en mis palabras liminares, la OIT tiene que desempeñar un papel más importante en el marco del multilateralismo. Yo he sido la persona responsable en el PNUD para la actividad regional de todo el sistema de Naciones Unidas en África. Sigo contribuyendo a ese tipo de esfuerzos y no lo podemos hacer solos desde la OIT. Las instituciones financieras internacionales tienen que participar en todos estos esfuerzos. El Banco Mundial, el FMI. En la actualidad se está debatiendo mucho sobre la cuestión de los derechos especiales de giro, para que los países del G7 pongan sus DEG a disposición de los países de bajos ingresos. Y estoy siguiendo muy de cerca todo este proceso y quiero que la OIT participe más en esos debates, se implique más para garantizar la justicia social, para que haya acceso a fondos para las pymes, sobre todo las que pueden crear muchos puestos de trabajo, de tal manera que salgan los jóvenes beneficiados de todo este proceso y salgan beneficiadas las pymes y los grupos más vulnerables. Y hablo de las mujeres porque sabemos perfectamente que las mujeres tienen menos acceso a la financiación, sobre todo en las zonas rurales y en las zonas más pobres. Es importante, por lo tanto, tener eso en cuenta y colaborar con las instituciones financieras internacionales en el marco del sistema multilateral. Muchas gracias, dice la presidenta. Embajador de Marruecos, ¿puede usted formular ahora su segunda pregunta? Gracias, señora presidenta. En nombre del Grupo Africano, una vez más, en cuanto a la economía informal, da empleo a más del 60% de la población activa a escala mundial y estas cifras se han visto acrecentadas en África. Más del 80% es la cifra en África, sobre todo entre los jóvenes africanos. ¿Qué estrategias tiene usted para formalizar la economía informal, para aumentar la capacidad de la economía formal, para ofrecer oportunidades de trabajo decente y para absorber a los trabajadores que actualmente trabajan en la economía informal? Muchísimas gracias. Respuesta. Muchísimas gracias, embajador. Lo primero que quisiera hacer es un balance. Reconozco que la OIT no empieza desde la casilla de salida a este respecto. Ya he hecho mucho trabajo a ese respecto la OIT. Yo, cuando trabajaba aquí, recuerdo que había un programa importante, FORLAC, en América Latina. Quisiera, por lo tanto, en primer lugar, hacer un balance de cuál es la situación actual, un balance a escala mundial, en particular en África, porque hay distintas dimensiones a estas cuestiones según donde efectuamos el análisis y tenemos que organizar al sector informal. Por supuesto, cuando yo era primer ministro, una de las cosas que hicimos fue crear un departamento especial en el gobierno encargado de la sindicación en el sector informal,
para tratar de lidiar con los problemas que tienen los trabajadores de ese sector. Así que la sindicación es importante para que puedan tener voz, para que puedan participar en los debates a escala nacional y en los debates de carácter político. En segundo lugar, tenemos que aprovechar la tecnología y ponerla a disposición del sector informal y que sea asequible. Un ejemplo: en algunas de mis misiones oficiales del año pasado me enorgulleció ver que hay países que en vez de utilizar Uber han desarrollado sus propias aplicaciones en el sector informal. Y así se pone en marcha un proceso de formalización. En tercer lugar, tenemos que crear incentivos, en particular en materia de protección social. Cuando hay protección social es más probable que se registren las empresas y los gobiernos tienen que garantizar que sus políticas tributarias sean conscientes de la situación de los que tienen menos ingresos. Muy a menudo quienes trabajan en el sector informal forman parte de esa categoría de trabajadores, así que es importante tener en cuenta estos elementos en nuestra política tributaria. Y en materia de gobernanza es importante seguir luchando contra la corrupción, porque eso también nos ayudará a avanzar en el proceso de formalización. En último lugar, quiero hacer referencia a la cuestión de las competencias, la cuestión tan importante de la productividad, todos ellos elementos importantes que contribuirían al proceso de formalización. Muchísimas gracias, embajador. Muchas gracias por sus respuestas. Pasemos ahora a las preguntas de Europa. Empecemos con una pregunta de la embajadora de Croacia. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Hombo, por su presentación. Según su visión, los elementos centrales de su programa serían elementos que tienen que ver con la justicia social. ¿Nos puede decir cuáles son los elementos más importantes para usted en el marco de ese programa? Es decir, cómo al lograr ese nuevo pacto social mundial y ese programa del que nos habla para la protección social universal. Muchas gracias por la pregunta. Adelante. Creo que me han hecho tres preguntas en una. En primer lugar, el nuevo Pacto Social Mundial. En segundo lugar, el tema de la justicia social y también la cuestión de la protección social universal. En cuanto al asunto de la justicia social, en primer lugar, tenemos que garantizar que todos los ciudadanos, que todos los trabajadores, que todos los empresarios gocen del derecho a tratar de cumplir con sus sueños, ya sean materiales o espirituales, y esto hace que vuelva la Declaración de Filadelfia. Tenemos que asegurarnos de que haya igualdad de oportunidades para todos. En cuanto al acceso a la salud, por ejemplo, en cuanto al acceso a la educación, y podría hablar de muchas otras cuestiones. Se necesita igualdad de oportunidades en cuanto al acceso al proceso de toma de decisiones que afectan a los trabajadores, así que necesitan voz. Y en cuanto a la protección, cuando hablo de un nuevo contrato social, lo que opino es que tenemos que redefinir nuestras responsabilidades colectivas en el siglo XXI para protegernos los unos a los otros. Hay distintos elementos que conformarían ese nuevo contrato social. Hay que tener en cuenta el proceso de transformación demográfica, así que tenemos que garantizar que se presta particular atención al envejecimiento de la población. Vamos a necesitar mucho más dinero para las pensiones y muchos más cuidados a largo plazo. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la cuestión de las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Asimismo, tenemos la cuestión de la migración económica, tenemos la cuestión también de la falta de equiparación a veces entre la necesidad en el mercado y las competencias. A veces hay escasez de mano de obra. Son todos elementos que hay que tener en cuenta en ese nuevo contrato social. Y algo que va a ser importante para mí a ese respecto es el elemento medioambiental. Como he dicho en mis palabras liminares, hay que abordar los aspectos económicos, hay que proteger los derechos de los trabajadores, eso es fundamental, pero también necesitan más flexibilidad las empresas. Por el otro lado, los trabajadores
quieren una relación de empleo que se respete, quieren que se protejan sus derechos y también flexibilidad en cuanto a las modalidades de trabajo, y creo que podemos lograrlo. En cuanto al tercer elemento de su pregunta, la protección social universal, cada país tendrá que definir un conjunto de medidas mínimo. Y, por supuesto, el tema del que no quiere hablar nadie es el de la financiación. A ese respecto tenemos que ser innovadores. Y la OIT no puede actuar sola, hay que colaborar con las instituciones financieras internacionales y que los objetivos se definan a escala nacional para que después la acción sea a escala mundial. Muchas gracias. Pasemos ahora al Reino Unido, señora Sherman. Gracias, muchas gracias. Pregunta del Grupo de Europa Occidental sobre la cuestión normativa. En cuanto a la función normativa y el mecanismo de examen de las normas, son elementos estos centrales de la labor de la OIT. ¿Qué planes tiene usted para garantizar la pertinencia del sistema en el futuro y su efectividad, garantizando su independencia y su imparcialidad? Muchas gracias, embajadora. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, embajadora. Para empezar, quiero subrayar la necesidad de reforzar el entorno multilateral en general y el papel de la OIT a escala normativa es fundamental también. El papel, por supuesto, a este respecto de la OIT. Si se me elige en mis primeros 100 días, quiero convocar una especie de diálogo según las reglas de Chatham House en el que participen los mandantes tripartitos para debatir sobre las actuales carencias, entre comillas, en cuanto al tripartismo en la OIT. Sabemos que ha habido estancamiento en cuanto a muchas cuestiones. Seamos francos, todo el tema del derecho de huelga, para el cual se llegó a una especie de alto al fuego sin llegar a un acuerdo de paz. Todos esos temas tienen que quedar zanjados, porque si no está en juego la credibilidad de la función normativa de esta casa. Una cosa es adoptar normas, aplicarlas es otra. Y ejercer el control de la aplicación es otra. También hay que ayudar a los países a lidiar con los problemas en materia de ratificación de los convenios. Y creo que cuando se moderniza el sistema será más sencillo reforzar el sistema normativo. Y hay un elemento positivo con el que ya contamos. Los acuerdos comerciales ahora hacen referencia a las normas de la OIT, en particular a los convenios fundamentales, pero en cuanto a cómo resolver los problemas que pudieran surgir de esos acuerdos comerciales en relación con los convenios de la OIT, a ese respecto no existe una referencia sistemática que la OIT pueda ejercer como árbitro. Pienso, por ejemplo, en el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá. Se hace ahí referencia a un proceso arbitral al que se hace referencia en esos acuerdos, pero creo que si reforzamos el papel normativo de la OIT, podremos hacer que la OIT actúe como árbitro en esos procesos y hacer que aumente el papel que desempeñamos sin nuestra influencia en el entorno mundial. Y la función normativa solo seguirá teniendo éxito si aumentamos nuestra cooperación al desarrollo, algo a lo que hago referencia en mi visión, para que brindemos mucho más apoyo a los países que lo necesitan. Una cosa es criticar a un Estado miembro, que se presente una queja contra el mismo. Una cosa es señalar con el dedo, y perdón porque lo haya dicho así, pero otra cosa es trabajar con el gobierno y con los interlocutores sociales para solucionar las dificultades, porque cuando se lidia con problemas globales hay que lidiar con ellos de forma global. Pasemos ahora a las Américas. Empecemos con Barbados. Señora Hope Greenwich tiene la palabra. Buenos días y gracias, señora presidenta. Señor Ombo, ¿cómo propone que se avance
en cuanto a la diversidad en el personal de la OIT, también en los altos niveles, teniendo cuestiones como el género, la representación regional y la representación de los países en desarrollo y de los países desarrollados. Muchas gracias por esa pregunta. Este es un tema importantísimo. Hago referencia al mismo en mi visión y quiero decirlo claramente en cuanto a los altos directivos. Todas las regiones tienen que estar representadas. Basta, dice en español el orador. Y en cuanto a los cargos P5 y superiores, ahí hay problemas en el sistema de Naciones Unidas en cuanto a las diferencias de género. Y en marzo seguí los debates del Consejo y creo que ahora hay solo un 28% de mujeres en los cargos P5 y superiores, pero si se me elige al final de mi mandato quiero que alcancemos la paridad para los puestos P5 y superiores, y estoy midiendo mis palabras cuando lo digo. Y hay otra dimensión que hay que tener en cuenta. Los interlocutores sociales, algunos de ellos están frustrados porque consideran que la oficina no es una oficina equilibrada desde el punto de vista tripartito. Piensan que se decanta más hacia el lado de los trabajadores o hacia el lado de los empleadores. Y yo quiero integrar también ese elemento en la puesta en práctica de una estrategia de recursos humanos, la que se ha adoptado recientemente. Y hay otra cuestión que me parece crucial. No solo el equilibrio geográfico es importante, el equilibrio de género o el equilibrio entre los interlocutores sociales. También es importante todo el asunto de la diversidad, la equidad y la inclusión. Por ejemplo, hablaré de las personas con discapacidades. ¿En qué medida estamos tratando de integrarles también? Porque cuando hablamos de justicia social, tenemos que predicar con el ejemplo. Cuando asumí la dirección de IFAD, había un 22-23% de mujeres en los cargos P5 y superiores. Ahora estamos en torno al 38-40%. Así que sé de lo que hablo y quiero seguir realizando esfuerzos en ese sentido. Muchas gracias. Pasemos ahora a Brasil, señor Meirelles Coelho. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Buenos días, señor Hombo. ¿Qué medidas propone que tome la OIT para que los gobiernos rindan cuentas sobre el tema del trabajo forzoso y cómo se pueden corregir las actuales violaciones de derechos laborales, en particular en el contexto de las cadenas de suministro? I will answer that. Contestaré desde dos prismas. En primer lugar, tenemos la cuestión del convenio 29 sobre el trabajo forzoso y la esclavitud moderna y su relación con las cadenas de suministro. En el siglo XXI y con unos antecedentes como los míos, creo que hay que señalar que cualquier tema que tenga que ver con el trabajo forzoso es algo que solo podemos condenar. Y hemos visto el papel desempeñado por la OIT en situaciones difíciles. Por ejemplo, si nos remontamos en la historia, veremos el papel fundamental que desempeñó la OIT durante el apartheid en Sudáfrica. El papel desempeñado por la OIT en muchos países que tenían problemas desde el punto de vista político. Así que es evidente que no se puede tolerar ningún caso de trabajo forzoso, no solo por nuestro convenio 29. Si hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar de derechos universales y expresarnos con suma claridad. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, obviamente tenemos que garantizar que funcionen bien nuestros mecanismos de control y que funcionen de forma independiente. Así que el director general y la oficina tienen que adoptar una actitud profesional, imparcial, neutral. Y en cuanto a la cuestión de las cadenas de suministro, habrá visto que en mis palabras liminares hice hincapié en esa cuestión, que quiero un programa particular sobre este asunto.
Yo cuando era primer ministro también trabajé en estas cuestiones. Hay sectores en los que hay un gran potencial de crecimiento económico para que millones de personas salgan de la pobreza, y también participé en esfuerzos a este respecto en Bangladesh en cuanto a la industria textil, y al mismo tiempo tenemos que garantizar que se protejan los derechos de los trabajadores. Tenemos que garantizar que no se repita lo que ha ocurrido en la industria minera en algunas ocasiones. No puede volver a suceder. Así que creo que es posible aunar estas dos dimensiones, por no hablar de tres, es decir, también la protección del medio ambiente, y quiero que eso ocupe un papel central en mi estrategia y formará parte de mi acción en los primeros 100 días de mi mandato si soy elegido. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la región de Asia-Pacífico y empezamos con la delegación de Japón, el señor Hirashima, en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señor Ongbo. Después de lo dicho por Barbados, yo también quería hacer una pregunta en lo que a la diversidad geográfica del personal de la OIT se refiere. En la región de ASPAG suponemos más del 60% de la mano de obra mundial, pero solo el 20% del personal de la OIT viene de esta región. De hecho, el 70% de los países de nuestra región están subrepresentados comparado con las cifras cada año del personal en la OIT, y el gran obstáculo es el idioma para la gente de esta zona. Entonces, para tratar con este asunto, opinamos que habría que tomar medidas concretas y específicas, por ejemplo, en lo que se refiere a exigir un único idioma cuando se contrata al personal que no es nativo para determinados puestos de la OIT. Y me gustaría conocer su opinión al respecto. Muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Ombo. Estaba riéndome porque cuando le escuchaba me sentía como si estuviera en el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, porque ese tipo de desafíos son a los que hay que enfrentarse cuando uno está en un organismo de la ONU. Parte de lo que ha dicho tiene que ver con lo que efectivamente se ha dicho ya antes por parte de la representante de las Américas. Entonces, en mi respuesta me voy a centrar en que cuando hay personal, seamos honestos, personal que no tiene el inglés como idioma materno, tienen una desventaja comparativa, y que quede bien claro, la meritocracia es algo que no se puede negociar. En última instancia, siempre habrá que hacer un nombramiento basándose en la meritocracia. Y yo le presto muchísima atención, lo hago desde el FIDA. Cuando se habla de diversidad, de equidad y de inclusión, no lo hacemos porque uno simplemente hable español en América Latina y como no hable inglés, entonces ya no tiene el buen perfil para trabajar para la OIT o para el sistema de Naciones Unidas. Entonces, yo le presto muchísima atención a esta cuestión. ¿Y cómo vamos a tratarlo? En todo el proceso de contratación deberemos ir más allá. Deberemos ir más allá de lo que son los procesos habituales para garantizar que de forma sistemática no se elimine a aquellos que solamente tienen un idioma, como se estaba diciendo. Y a la hora de contratación debemos redoblar lo que se refiere a la formación. Hay un centro de formación de idiomas de la OIT muy bueno. Hay que hacer más ahí, también prepararnos a nivel interno, preparar a la gente para que pueda seguir avanzando. Soy muy consciente de que es un tema peliagudo, difícil, pero debemos tener la intención al respecto. No es algo que solo afecte a Asia, he de decir. Veo el mismo problema también en la región de las Américas y en algunos países francófonos, por ejemplo, en el continente africano. Y la otra parte del problema sería el cómo lograr ese equilibrio con nuestras necesidades mundiales en pro de la equidad, para asegurarnos de que haya inclusión, de que haya sitio para cada comunidad del mundo, para que forme parte de las Naciones Unidas y para que se una a la OIT. Y yo quiero creer que
algo muy similar que uno puede considerar como una discriminación positiva es algo que en ocasiones no debería excluirse. Y esto es lo que yo tengo presente. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y dice la moderadora, pasamos a la última pregunta de las delegaciones de los gobiernos. China, que va a intervenir en nombre de Asia-Pacífico. Señor Hao, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señor Ongbo, en su visión ha señalado que con miras a lograr la justicia social debemos fortalecer la gestión interna. Entonces, me gustaría preguntarle, si fuera usted elegido, ¿cómo va a fortalecer la gobernanza interna y la pericia dentro de la OIT para que la OIT se convierta en un centro de excelencia? Muchísimas gracias por su pregunta, señor Ongbo, en el uso de la palabra. Muchas gracias por esta pregunta de la delegación de China. Propongo distintas medidas en lo que a la gestión interna se refiere. Primero, aumentar la cooperación técnica, además del papel normativo, es decir, más cooperación con el OMC, con las entidades financieras y con las organizaciones que se encargan de cuestiones climáticas. Y específicamente, teniendo en cuenta su pregunta, aumentar la descentralización, de tal forma que lograremos tener más expertos en el terreno para que estén más cerca de los mandantes. Y, en tercer lugar, el fomento de capacidades de nuestros interlocutores sociales, de nuestros mandantes a través de Actemp y Actraf, pero también a nivel nacional y regional, con miras a que haya también más capacidades y que puedan también así ser el canal de comunicación, de transmisión entre Ginebra y nuestros mandantes. Otro elemento que quiero señalar que tiene que ver con la descentralización. Seguir luchando contra un enfoque de compartimento estanco. Por eso la transferencia de pericia y de experiencia entre las regiones y entre los distintos interlocutores, y alentar a nuestro personal a que forme parte de todo este sistema de Naciones Unidas con miras a poder compartir la pericia de la OIT dentro del sistema. Eso para mí va a ser capital y eso forma también bien parte de lo que tengo dentro de mi visión y la nueva dimensión dentro de la dimensión multilateral. Otro elemento fundamental, garantizar que generemos incentivos internos de tal forma que, ¿cómo decirlo?, podamos asegurarnos de que el personal quiera una vez más moverse y cambiar y que no pasen tantos años en el mismo puesto, para que amplíen su experiencia y para que así estén también más a disposición de nuestros mandantes. Por otra parte, si hablamos de la reforma de gestión, soy muy consciente y ya sabemos que estamos en un entorno de crecimiento cero y eso es un gran desafío para el sistema de Naciones Unidas. Hay que reconocerlo. Ahora bien, también creo que tenemos que generar un espacio presupuestario, un margen presupuestario, y si yo soy elegido, podría haber también hacer hueco y sitio, y yo lo he hecho también en el FIDA, he reducido en un 40% el presupuesto para los viajes en los últimos años. Claro que después de la pandemia habrá viajes que volverán, pero sin duda la pandemia nos ha dejado patente que podemos ahorrar más. Así que ese margen presupuestario para mí también es muy importante si hablamos de la reforma dentro de la organización y la gestión. Y luego, yo ya he hablado de la necesidad de que luchemos contra las cuestiones de explotación sexual. Se interrumpe el orador. Muchísimas gracias, dice la moderadora. Ahora le vamos a pasar el testigo al grupo de los trabajadores, que va a poder formular 4 preguntas y va a ser la vicepresidenta dentro del Consejo de Administración, la señora Kathleen Pasquier, la que va a intervenir y se irá contestando a cada pregunta una a una. Tiene la palabra, señora. Muy buenas tardes especialmente a Ana, la presidenta del Consejo. Qué placer que nos veamos y confío en que no dentro de mucho podamos volver a vernos cara a cara en persona. Y aquí mi primera pregunta para el señor Ongbo.
Ya ha comentado usted el que sería el mandato normativo de la OIT y nos interesaría mucho que nos dijera, en su opinión, si existe algún ámbito que requiere mejorar y que si se plantean que en algún ámbito hagan falta nuevos instrumentos normativos y si fuera elegido cómo tratarlo con su nuevo papel de director general, la reticencia de algunos grupos de la OIT de ponerse de acuerdo en cuanto a la necesidad de que haya algún tipo de nuevo instrumento normativo. Señor Ongbo, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, cuando yo en mis primeras palabras, en mi primera intervención, hablé de la necesidad de modernizar el sistema normativo, eso incluye lo que bien pertinentemente está mencionando. Soy consciente de que el grupo de trabajo tripartito, el mecanismo de examen de normas, está haciendo un excelente trabajo y yo creo que ahí debemos seguir por esa senda con miras a concluir los 68 instrumentos que quedan por examinar. Por otra parte, también creo muy respetuosamente que tenemos que ver cómo poner unos plazos, que haya un límite temporal en cuanto a ese examen de normas, para asegurarnos de que seamos muy eficaces y que tengamos unos plazos para ese examen. Y también, sin duda, hay algunos instrumentos normativos que podrían verse como que se han quedado ya obsoletos. Entonces, pues hacer lo posible para que el proceso vaya a la conferencia y se puedan aparcar de una vez por todas y que esté todo actualizado según el siglo XXI, que es en el que nos encontramos. Entonces, ¿hay algún otro ámbito que nos podamos plantear? Claro, sin duda, yo ya soy muy consciente de que está habiendo un arduo debate en lo que a los riesgos químicos, biológicos se refiere, peligros en este sentido y ergonómicos, y todos sabemos también que la economía gig es otro tema sumamente peliagudo, pero sin lugar a dudas las empresas, por una parte, quieren más flexibilidad en cuanto a las relaciones de empleo, por un lado, pero los trabajadores también quieren protección, quieren certidumbre y, sin duda, hace falta que nos sentemos todos en la misma mesa y ver si hace falta un instrumento y entonces defenderlo. Y por otra parte, quiero también añadir que estoy convencido de que también hay otros sectores, no solo la economía gig. Me viene a la cabeza, por ejemplo, la gestión de los residuos electrónicos. Ese es otro tema fundamental. Son muchos. Entonces, lo que me gustaría permitirme decir es que si pensamos de cara al futuro, si pensamos en posibles nuevos instrumentos normativos, nos hace falta un enfoque integrado. Y retomo mis palabras iniciales. No hay que trabajar de forma aislada, solo pensando en la protección de los derechos de los trabajadores, en el medio ambiente, en la economía, para ver cómo lo enfocamos y vemos un nuevo instrumento. Hay que tener en cuenta los tres pilares fundamentales: económico, social y medioambiental. Muchísimas gracias. Muchas gracias, caballero. Señora Pasquier, ¿puede usted formular su segunda pregunta? Muchísimas gracias, señor Ongbo, por su respuesta. La pandemia, como bien ha mencionado usted, ya también ha dejado clara la vulnerabilidad de los trabajadores frente a sus derechos, abusos, ingresos bajos, los que trabajan en la economía informal o con formas precarias de trabajo, con una protección social inadecuada, y los niveles de desigualdad son alarmantes. Muchas empresas multinacionales han mejorado sus beneficios durante la pandemia, también a través de abusos de los derechos laborales. Entonces, el interrogante es: ¿qué puede hacer la OIT para tratar de forma paralela las desigualdades, la crisis climática y el problema del contrato social? Muchas gracias. Señor Ongbo, tiene la palabra. Muchas gracias. Todo lo que se refiere a la desigualdad, ahí voy a retomar los tres pilares de los que ya he hablado. La OIT debe defender y tiene que ser el campeón, por así decirlo, en cuanto al principio de la protección social universal. Para mí esto es capital en lo que tenemos que desempeñar. En segundo lugar, y concretamente, si hablamos de las cadenas de suministro, creo que también debemos de tener un papel muy activo en lo que a todo el concepto de las empresas sostenibles se refiere. Esto es un concepto que nos ha ayudado a aunar la dimensión social, empresarial y medioambiental, los tres rumbos. Y hay distintos programas, y algo que yo de verdad quiero hacer. Sabemos que para poder responder a la COVID
según un estudio de la Universidad de Concordia, si no me equivoco, el gasto que se ha tenido que dedicar, estamos hablando de 17.000 millones de dólares para la respuesta socioeconómica para los países de ingresos bajos e ingresos medios. Sin embargo, ahí solo han sido 4 billones, mucho menos. Entonces, ahí vemos que hay una brecha también en lo que al espacio fiscal se refiere. Y eso existe, está ahí. Por tanto, no podemos tratar las desigualdades si no nos fijamos en cómo podemos facilitar la financiación. Entonces, en ese sentido, ese es el mandato fundamental de la OIT. Pero, bueno, no es el mandato fundamental, eso se hace en Washington. ¿Pero qué puede hacer la OIT? Pues cómo resolver la cuestión financiera, haciendo hincapié en que parte de ese espacio fiscal, como se recurra a ello, sea para tratar las desigualdades mundiales. Entonces, si nos fijamos en los datos a día de hoy, las medidas mundiales, estamos hablando de más de 4.000 medidas distintas dentro de la respuesta de emergencia ante la COVID. Y sabemos que muchas de estas medidas están dando resultados positivos, pero el crecimiento de la desigualdad no se resuelve y eso es una profunda preocupación. Entonces, algo que voy a querer hacer, si se me nombra, es que el Departamento de Cuestiones Sociales haga una evaluación de impacto con el equipo de evaluación de impacto de qué ha funcionado mejor, intentando ver desde la dimensión de la OIT qué podemos extraer, qué hemos aprendido y poder pasar de una situación ad hoc de emergencia a que se puedan llevar a la práctica estos programas más a largo plazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ongbo. Y con esto, señora Pasquier, puede usted formular la que será la tercera pregunta del grupo de trabajadores. Una vez más, muchísimas gracias. En su declaración de su visión, propone que se cree una nueva coalición global para la justicia social. ¿Nos podría explicar cómo puede garantizar que la justicia social sea una prioridad y no solo para la OIT, sino para otras muchas organizaciones del sistema multilateral? Por otra parte, también ha mencionado a las instituciones financieras internacionales, pero si vemos nuestra experiencia, a menudo han impuesto reformas en países en desarrollo que han redundado en una injusticia social y en que se acabe con el diálogo social y la negociación colectiva. Entonces, ¿cómo va a lograr convencer a estas para que cambien de rumbo y cooperen de forma estrecha con la OIT para lograr su mandato de justicia social? Y luego, ¿cuál ve que será el papel de las organizaciones de trabajadores dentro de esta coalición global que usted propone? Muchísimas gracias. Señor Ombo, en el uso de la palabra, una vez más, muchas gracias. Son 4 preguntas en una, en realidad, pero bueno. Yo ya lo dije también en mis primeras palabras de hoy. Es muy importante que trabajemos con el FMI, con la OMC y con todas las organizaciones relacionadas, porque la OIT no puede trabajar sola. Y también con el G20 y con el G7, que me vienen también a la cabeza, y con los distintos grupos regionales. Debemos asegurarnos de que cualquier acuerdo o cualquier entendimiento en cuanto a cómo seguir. Por eso he hablado de los derechos especiales de giro, para garantizar que dentro de esto esté el requisito de tratar las desigualdades o las necesidades que pueda haber de defensa de la justicia social. Pero otra dimensión en la que también debemos trabajar de forma mancomunada es porque ¿cuál es el gran problema, el gran elefante en la sala, como se suele decir si hablamos de protección social universal? Es la financiación, y esto es clave para la justicia social. Entonces debemos también ser sumamente innovadores al respecto. Y otro aspecto que ha mencionado, si pensamos en cómo avanzará la OIT por esta senda dentro de esta coalición, debemos utilizar mejor, recurrir mejor a nuestros interlocutores sociales. Y no pienso solo en Ginebra, sino también a nivel nacional y a nivel regional. Y no puedo cesar de insistir en que esto estaría dentro de la nueva estrategia de cooperación para el desarrollo adoptada por el Consejo de Administración, es decir, dedicar muchos más recursos al fomento de capacidades de nuestros interlocutores sociales. Y lo estudio también teniendo en cuenta que sí, podemos hacer más investigación, sobre todo en algunas regiones, para que estén ahí los resultados disponibles para los interlocutores sociales, eso esté ahí para que cuenten con
mejores competencias, estén más preparados para ayudar al gobierno. Y relacionado y retomando con el que sería el papel multilateral en cada país, ya saben que la cuestión presente es en qué medida puedan participar los interlocutores sociales de forma eficaz en todo el proceso de gobernanza a la hora de adoptar políticas o estrategias de desarrollo. Y yo sé que muy bien conozco el problema. He estado ahí desde la parte del gobierno, dentro de la OIT, dentro del sistema de Naciones Unidas. Lo conozco muy bien el problema. Es un asunto que también debemos tratar, y como pidiéndole a nuestros colegas que están en el terreno que de verdad se impliquen más dentro del trabajo de los equipos en el terreno en los países de Naciones Unidas, y también la evaluación del desempeño del personal para que ahí se incluya una mención a ese papel concreto para que nos ayude también a que los interlocutores sociales estén en esos equipos, en el terreno, en esos equipos de trabajo. Muchas gracias. Y con esto llegamos a la última pregunta de la bancada de trabajadores. Señora Pasquier. Muchísimas gracias. Mi última pregunta sigue un poco en el mismo lugar donde empezó a contestar. En parte cuenta con una amplia experiencia dentro del PNUD y en África y a nivel directivo. Dentro de su reforma se ha fortalecido el papel de los coordinadores regionales, y la mayoría, de hecho, vienen del PNUD. Entonces, el tripartismo y los derechos de trabajadores muchas veces no se tienen en cuenta en el trabajo de Naciones Unidas en el terreno. A menudo las prioridades de los sindicatos se ignoran y no están bien implicados los sindicalistas con los coordinadores residentes a la hora de diseñar las prioridades de los países. Y muchos gobiernos y muchos empleadores tampoco quieren incluir las cuestiones normativas y del sistema de control de la OIT en las prioridades por países. Entonces, me gustaría saber cómo se plantea tratar este desafío si fuera nombrado director general. Muchísimas gracias. Sí, sinceramente, lo primero que hay que tratar es a nivel interno. Dentro de la oficina, me refiero, no de la organización, sobre el terreno, siendo sinceros. Ya hace mucho tiempo, hace mucho, y yo he sido testigo de ello. He visto el progreso que se ha alcanzado a nivel directivo y sobre todo con el director general Guy Ryder. Juntos trabajamos, estuvimos en la misma mesa, dentro de la misma junta, y sé cómo ha trabajado, pero me temo, con todo mi respeto, la institución no ha seguido o no siempre. Entonces eso yo lo quiero tener en cuenta, y por eso anteriormente me he referido al hecho de que es muy importante que haya un proceso de evaluación del personal donde se incluya las expectativas que tenemos en cuanto a los colegas en el terreno. Estos tienen que tener un papel más activo dentro de las actividades de los equipos en los países. Cuanto más activo, más se escucha, y entonces más se puede lograr tener presentes a los interlocutores sociales. Y además, a día de hoy, si uno lo hace, no se trata solo de hacer comentarios, sino que hay que estar ahí desde el principio del proceso. Si hablamos de la cooperación para el desarrollo de Naciones Unidas, medir dónde estamos y garantizar que estén los interlocutores sociales. Es cierto, soy consciente, he sido testigo, ha ocurrido que haya habido gobiernos que en un momento dado no han querido que algunos de los interlocutores sociales, a menudo los sindicatos, en muchos casos estuvieran implicados. Y yo desde el PNUD resistí mucho a ello. Lancé programas regionales con la OIT entre el 2006 y el 2007 en el África Occidental, y ahí hice hincapié, insistí también desde el gobierno, una vez más llamé la atención en cuanto a cuán importante es que los actores no estatales, empezando por los interlocutores sociales, estén ahí también. Entonces, lo primero es que me centraré en la oficina y ver cómo podemos ahí contribuir y aprovechar la oportunidad para tratar la perspectiva más global. Ya me estaba refiriendo antes también a la CBA, pero eso depende de la Secretaría de Naciones Unidas. Entonces tenemos que fijarnos también en los organismos de Naciones Unidas, y dentro de todo ese sistema la OIT tiene que tener una perspectiva y trabajar más también, por ejemplo, con el ECOSOC. Entonces, a nivel global, y esto lo digo con el máximo respeto porque valoro y aprecio muchísimo la OIT y por eso quiero volver. Durante mucho tiempo he de decir que la OIT, opino,
que ha tenido un papel demasiado pasivo, que ha tenido o ha mantenido una cierta distancia con Naciones Unidas, aunque eso ha cambiado en el último lustro y debemos seguir en esa senda y me comprometo en seguir con ese trabajo. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a los empleadores, que también tienen 4 preguntas, y empezamos con la señora Honun Draus, que también es la vicepresidenta de empleadores dentro del Consejo. Renate tiene la palabra. Puede formular su primera pregunta. Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los colegas que están conectados a esta audiencia pública. Es un auténtico placer para mí representar a los empleadores. Primera pregunta para el señor Ombo. Son muchos los colegas que ya han tratado una de sus prioridades dentro de su visión, que es la Coalición Global para la Justicia Social, y ya ha resaltado que esto debe verse respaldado sin duda por la financiación y que tiene que estar relacionado con las instituciones financieras internacionales. Entonces, he aquí mi pregunta: ¿cómo dentro de este contexto de la Coalición Global para la Justicia Social, o el nuevo contrato social, lo llamemos como lo llamemos, llevará a la práctica los principios de la Declaración del Centenario que aprobó la Conferencia Nacional del Trabajo en el 2019, y concretamente el papel de los interlocutores sociales dentro de la estructura de gobernanza de un contrato de esa naturaleza? Muchísimas gracias. Señor Ombo, tiene la palabra. Muchas gracias. Lo primero que he de decir es que para mí la Declaración del Centenario es el principio rector. Si se fijan en toda mi visión, está muy anclada en esta Declaración del Centenario, pero el punto concreto que acaba de mencionar usted en cuanto al papel de los interlocutores sociales que desempeñarán en ese contexto, yo creo que va a ser muy amplio, muy importante, porque seamos muy sinceros, y creo que también lo ha dicho anteriormente la señora Pasquier, mucho de lo que ocurre ahora en el sistema multilateral de Naciones Unidas es que no están acostumbrados a tener en cuenta o a tratar con las organizaciones de trabajadores y empleadores. Entonces, hace falta también enseñarles una parte de educación que debemos desempeñar, y a mí me complace tenerlo en cuenta y resolverlo. Primer punto. Segundo punto, sinceramente también estoy convencido, es que tal y como lo veo y como lo hemos dicho, es que la financiación va a ser un asunto a tener en cuenta. Hacen falta instituciones financieras, sí, pero debemos asegurarnos de que parte de este modus operandi de estas instituciones financieras es que tengan en cuenta los interlocutores sociales. Y seamos muy sinceros, quiero también creer que si logro ahora un puente entre Naciones Unidas y las instituciones financieras, donde yo me ubico, la mayoría, si no todas, a día de hoy tiene una actitud mucho más receptiva. Saben que vamos sin rumbo si seguimos mermando la dimensión social y el papel tanto de empleadores como de trabajadores y sus correspondientes organizaciones. Por tanto, también, si pensamos a nivel local, si definimos lo que sería el paquete de protección social, es imprescindible también que los impliquemos. Y para mí uno de los elementos fundamentales, si hablamos de la OCDE y de otros que estén ahí, es ayudar a los países a que maximicen y logren la recaudación fiscal máxima, óptima. Sabemos que ahí hay un asunto importante a tener en cuenta: los países de ingresos bajos, donde la media está entre 16 y 20% comparado con un 35-40% en los países que son de la OCDE. Entonces, eso en sí, eso es algo que también hace, como ya decía yo anteriormente, que estén ahí los interlocutores sociales y que garanticemos que los ciudadanos que están en la pirámide de ingresos más bajos no tengan que pagar unos impuestos indebidos, y que todo el mundo pueda contribuir dentro de toda esa pirámide. Entonces, creo que todos tenemos esos intereses, todos queremos que estén ahí los interlocutores sociales. Yo no creo que la idea de un nuevo contrato social y mejor justicia social vaya a poder funcionar si dejamos al margen a los interlocutores sociales. Muchísimas gracias. Y con esto puede la señora Honung Draus formular su segunda pregunta. Muchas gracias. Señor Umbo, ha mencionado usted el papel que desempeña en el IFAT y los éxitos que ha logrado para que
dicho fondo respete más a los interlocutores sociales. Así que mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué abandona usted esa organización? Le acaban de conceder un segundo mandato como director general de esa organización internacional, al fin y al cabo. Respuesta. Para que entiendan por qué abandonaría el IFAD, primero tienen que entender por qué dejé la OIT para ir al IFAD. Lo hice por 3 motivos. En primer lugar, yo siempre he defendido que además del programa normativo, la OIT tiene que ayudar más a los países en el terreno, y el IFAD es una agencia operativa para hacer avanzar una de las principales misiones de la OIT, la lucha contra la desigualdad. El IFAD trabaja al 100% en la última milla, en las zonas rurales. Lucha a favor de las muchachas y las mujeres que trabajan durante más de 60 horas a la semana sin tener ni siquiera la garantía de obtener $2 al día. Así que esos aspectos son importantísimos. Un 70% del trabajo infantil se da en la agricultura. Por lo tanto, así que estar en el IFAD me brinda la oportunidad de aplicar al fin y al cabo el programa de la OIT. Y un segundo motivo, por motivos emotivos. Para mí, prestar servicios a las zonas rurales es volver a mis orígenes, es volver a tratar con quienes me han hecho lo que soy hoy. Y en tercer lugar, quería tener la oportunidad de gestionar un organismo de Naciones Unidas. Y ahora no solo quiero trabajar en las zonas rurales, sino que quiero abordar toda la cuestión de la justicia social. Seamos francos. Se trata de director de un organismo, no se trata de un ascenso, no se trata de obtener un salario mayor ni nada por el estilo. Yo me baso en mis antecedentes, me baso en lo que he visto con mis propios ojos, por ejemplo, en Bangladesh hace poco. También recuerdo lo sucedido en Bhopal y cómo eso nos llevó a los convenios sobre seguridad y salud en el trabajo. Y estoy convencido de que la justicia social es algo que no tiene que dejar indiferente a nadie. Y si me dan la oportunidad de ocupar el cargo de director general, tenemos que hacer avanzar estos objetivos en beneficio de las próximas generaciones. Gracias. Muchas gracias, señora Ornundrau. Su tercera pregunta, por favor. Muchas gracias. Al hilo de la última respuesta señalaré lo siguiente. Nos dice usted que la justicia social es el elemento crucial y estoy de acuerdo con eso. Se está poniendo en práctica un proceso de reforma de Naciones Unidas y ha habido cuestiones que ponen en peligro la estructura tripartita de la OIT. ¿Qué haría usted de forma concreta para que aumente el papel que desempeñan los interlocutores sociales en el ECOSOC, por ejemplo, donde hemos tenido muy poco éxito junto con los trabajadores para mejorar nuestra condición? ¿Y qué va a hacer también en cuanto a otros organismos de Naciones Unidas que abordan cuestiones de justicia social, empleo, protección social? ¿Y cómo pondrá usted en práctica el programa del centenario en lo que se refiere a este tema de la gobernanza? Respuesta. Tengo que reconocer en primer lugar que esa no es una tarea sencilla, es algo peleagudo que tiene connotaciones políticas. Hay que reconocerlo, pero a veces las cosas son difíciles porque no intentamos hacerlas. En cuanto al ECOSOC, por supuesto, necesitamos que se entable un diálogo político sobre esa cuestión y no dudo de la buena disposición de ECOSOC para mantener ese diálogo. Y en los últimos meses he visitado a mucha gente y veo que hay una gran determinación en la OIT y en los interlocutores sociales para avanzar a ese respecto, para que se mantenga ese diálogo político. Y les dije antes que en mi primer mes querría organizar esa reunión, ese debate según las normas de Chatham House. Es
algo que quiero abordar, ver cómo se solventan esos escollos en cuanto a nuestra relación con ECOSOC. Y en segundo lugar, en cuanto a la Secretaría, seré franco con ustedes. Hay otros organismos de Naciones Unidas que abordan cuestiones sociales, pero abordan las cuestiones desde otro prisma. Yo quisiera hacer referencia, por lo tanto, a otra cuestión, a ese solapamiento a veces entre las distintas misiones o al hecho de que las organizaciones internacionales tratan de defender su territorio, por así decirlo. Algo que me molesta un poco, pero yo fui presidente de ONU Agua y he visto los esfuerzos que están haciendo todos los organismos sobre esa cuestión. No digo que tengamos que crear algo parecido aquí, pero sí se trata de aunar esfuerzos entre todos los organismos que abordan cuestiones sociales, en particular la cuestión de la protección social. Tenemos a UNICEF, al WFP y otros. Y habría que diseñar los parámetros para ver cómo avanzamos en este proceso, y no creo que ningún organismo vaya a resistirse a participar en este proceso, porque al fin y al cabo esto es acorde con la Declaración del Centenario y además todos esos son elementos que figuran en el llamamiento hecho por el secretario general para que lleguemos a un programa global en el sistema de Naciones Unidas. Por lo tanto, pondré en marcha también un debate con mis colegas directores de organismos sobre los aspectos sociales, un tema tras otro, y creo que eso será de gran ayuda. Pero, por supuesto, para ello necesito su apoyo, necesito el apoyo de todos los mandantes para ello. Muchísimas gracias, señora Ornundraus. Su cuarta y última pregunta, que será también la última pregunta para esta parte de preguntas y respuestas. Señor Humbo, nos dice usted en su visión que el actual corpus normativo de la OIT es insuficiente e inadecuado para avanzar en los objetivos de justicia social en un mundo del trabajo que cambia rápidamente. La OIT ha adoptado 190 convenios y muchas recomendaciones en sus 100 años de historia. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente cuando nos dice que ese corpus normativo es ineficiente e insuficiente? ¿Y qué haría usted exactamente como director general para cambiar esta situación, para que el corpus normativo no sea insuficiente? Habrá más normas, mejores normas, y cómo va a modernizar el funcionamiento del sistema de control de la OIT. Muchas gracias, señor Humbo. En cuanto al corpus normativo, no se trata de aumentar el número de normas solo por aumentarlo, pero como organización tripartita tenemos que llegar a acuerdos sobre si se necesita o no una nueva norma en concreto. Una preocupación que tengo. Yo representaba al director general en 2015, creo que era, cuando se estaba trabajando en el protocolo sobre el trabajo forzoso. Si mal no recuerdo, fue la única vez en la que analizamos en qué medida ese protocolo se encarga de la cuestión de la debida diligencia, porque la mayoría de los convenios existentes, o tal vez ninguno de esos convenios, se encarga de la dimensión de la diligencia debida. Tenemos también carencias en la cuestión de las cadenas de suministro, y lo vi cuando negocié con las multinacionales como primer ministro. Se trata de la dimensión transfronteriza de los convenios, que no vemos por ningún lado. Así que son temas que tenemos que analizar, ver si se necesita un nuevo convenio, un nuevo protocolo, una recomendación. No sé qué será lo que se necesite, pero tenemos que analizar esta cuestión. Y del mismo modo, al finalizar el análisis al que he hecho referencia, supongo que algunos convenios se declararán obsoletos, superados. No soy experto en la cuestión, pero pienso, por ejemplo, en lo ocurrido con los convenios del sector marítimo. Tal vez eso se pueda hacer en otros sectores. Así que
Algunos tendrán que ser considerados superados, otros actualizados, y tal vez necesitemos nuevas normas. Y en cuanto a modernizar el mecanismo de control, tengo algunas ideas a ese respecto, pero por supuesto queremos empoderar también a los distintos comités para que nos hagan llegar sus ideas. Cuantos más convenios, más memorias, por lo tanto aumenta la carga de trabajo y a veces hay un desequilibrio entre la labor en el marco del artículo 22 y lo que ocurre en el marco del 24-26, y no sé si hemos puesto en práctica lo suficiente el artículo 19 para alentar a los países a la ratificación y la aplicación. Hay otro elemento que entra en juego en la modernización al que he hecho referencia al principio. Si se le adoptan nuevas normas, hay que tener en cuenta un enfoque global. Los aspectos económicos, sociales y medioambientales tienen que ser tenidos en cuenta. También me planteo la posibilidad de que haya una más participación de los gobiernos, protegiendo, por supuesto, la independencia de los expertos. Muchos gobiernos de todas las regiones nos dicen que tienen que participar mucho más en el proceso de control, y eso es otro elemento que hay que tener en cuenta. Gracias. Muchas gracias, señor Humbo. Se le han hecho muchas preguntas desde los mandantes y le pregunto si tiene alguna observación final antes de acabar con esta parte de la sesión. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a todos ustedes por sus preguntas. Tras todas esas preguntas, tras las consultas bilaterales mantenidas, quisiera aprovechar esta oportunidad, señora presidenta, para volver a una cuestión que no he tenido tiempo suficiente de abordar en una de las preguntas. La cuestión de la reforma de la administración de esta casa. Creo es importante que la OIT vaya de la mano con el resto del sistema de Naciones Unidas en lo que se refiere al acoso sexual, la explotación y el abuso, no solo en la oficina, sino también en el marco de los proyectos de cooperación técnica. Ese puede ser un problema grave y tenemos que hacer todo lo posible para avanzar al respecto, y me comprometo a ello. Y, señoras y señores, creo que, en definidas cuentas, la OIT se encuentra en una encrucijada y habrá que tomar decisiones estratégicas que serán cruciales para garantizar su efectividad y su pertinencia en los próximos 5 o 10 años. Y me parece esencial contar con un director general que sea independiente, profesional, que no pertenezca a ningún grupo, alguien como un servidor que ha vivido en el sur, en el norte, trabajado en el sector privado, en el público, conozco el entorno multilateral, tanto Naciones Unidas como las instituciones financieras internacionales. Ya he demostrado en el pasado que puedo acometer reformas, como se ha visto en el IFAD, y en cuanto a la calidad de la asistencia oficial al desarrollo, se declaró al IFAD como la principal organización internacional y antes ocupaba la posición número 25 o algo así. Así que creo que necesitan ustedes un director general que pueda contribuir a unar esfuerzos, que pueda crear un entorno propicio en el que reine la confianza entre todos, para que podamos avanzar de forma conjunta. Aquí lo dejo, señora presidenta. Muchas gracias, señor Humbo, por venir a compartir con nosotros su visión